combate al nepotismo es una de las acciones centrales del nuevo Poder Judicial de la Federación. ¿Pero en qué consiste esto? Sobre ello platicaremos con Felipe Borrego. Acompáñenme, comenzamos. Felipe Borrego Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó el diplomado en Derecho de Competencia en la Universidad de Salamanca, en España. Fue presidente del Colegio de Abogados Postulantes del Estado de Zacatecas y presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad en el periodo 1998-2004. Felipe Borrego Estrada fue diputado federal en la 60ª legislatura. Integró las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Fue secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En 2014, fue designado consejero de la Judicatura Federal por el Pleno del Senado de la República. Actualmente, es el titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado Felipe Borrego, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto y un honor para mí estar con ustedes. El gusto y el honor es nuestro, licenciado. Permítame, por favor, comenzar este diálogo preguntándole ¿qué es el nepotismo? ¿Es lo mismo que corrupción? Bueno, el nepotismo es una figura que ha estado muy arraigada en algunos lugares públicos, sobre todo en algunas instituciones públicas, y que se arraigó en el Poder Judicial de la Federación. El nepotismo no es más que el privilegiar a parientes en los puestos de la dependencia donde uno trabaja. Así, en términos tan simples, es el nepotismo. El nepotismo viene de una palabra nepos, que significa sobrino. Esto viene desde la época del Renacimiento, donde en aquella época los cardenales en la iglesia ponían a sus sobrinos como obispos o abades de grandes conventos o grandes instituciones clericales sin ningún mérito. Había obispos de 18 años. Hubo una época de un cardenal que nombró a un obispo, un sobrino de él, que tenía 9 años de edad. Es decir, el privilegio o privilegiar a parientes, sobre todo en aquella época, los cardenales que privilegiaban a los sobrinos eran los nepo, los sobrinos, y es de ahí donde viene la palabra nepotismo. Y en la actualidad, los que privilegian o los que dan los puestos a parientes, tanto por consanguinidad como por afinidad, es la figura del nepotismo que tanto daño ha hecho en muchas instituciones. Licenciado, precisamente en esta figura, ¿cómo se relaciona con la impartición de justicia? ¿Cómo incide en este servicio fundamental del Estado mexicano? Voy a tratar de primero decir que si es parte de la corrupción, por favor, o si es corrupción el nepotismo. Sin duda. Sin duda es corrupción porque estamos con una mente cultural donde pensamos que la corrupción es el dinero. Pensamos que la corrupción es el que recibe o entrega dádivas, dinero en efectivo para un favor en especial. No. Corrupción también es dañar las instituciones. Y si nosotros, un juez o un magistrado o un cargo administrativo designa a un pariente exclusivamente por el hecho de ser pariente, daña la institución, daña la carrera judicial, perjudica al justiciable, perjudica al particular porque no le va a dar una justicia de calidad y empieza a crear una serie de redes clientelares o mafias interiores, y claro que es una clara corrupción. Y lo que me decía después de la siguiente pregunta, ¿cuáles son los efectos del nepotismo? A ver, son variados y de muchas formas. Primero, deslegitima el nombramiento. O sea, si hay alguien que lo designan como secretario, como oficial judicial, como actuario, y no tiene ni los requisitos mínimos, deslegitima ese nombramiento,
y a la institución en sí, ¿verdad? Y qué otra cosa muy, muy grave. Daña a terceros que tienen todo el derecho para pertenecer a ese. Y entonces debilita la carrera judicial. La carrera judicial se debilita en el sentido de que los ascensos o la estabilidad en un puesto determinado, que también es muy privilegiado y muy bueno, se rompe totalmente por los privilegios. Y existe una gran situación problemática dentro del Poder Judicial que se ha ido erradicando, de que los buenos eran los malos y los malos eran los buenos. Es decir, los buenos en el sentido de que tenían privilegios y ascendían cuando eran los que menos sabían o los que menos tenían la oportunidad en términos de igualdad, ¿verdad?, de poder ser. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde algo importante, la meritocracia. La meritocracia debe de ser un término usado en la práctica para privilegiar a los que tienen mérito para estar. Perdón por la redundancia de la palabra, pero era para que más se entienda. Me parece que queda además muy, muy claro, licenciado, pero me gustaría también resaltar que es precisamente este vínculo con la corrupción que se construye y se da a partir de la distracción del interés originario, del interés público de la institución de impartición de justicia por un conflicto de intereses privados y precisamente por la reconstrucción y la nueva concepción de una institución que en origen era pública, ahora desde una visión patrimonialista. La institución nos pertenece y tendremos entonces esa posibilidad inclusive de disponer de ella. Licenciado, permítame por favor ir a una breve pausa. A nuestra audiencia le rogamos que no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el licenciado Felipe Borrego Estrada, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado, hace un momento platicábamos precisamente cuál es la vinculación entre nepotismo y corrupción, cómo afecta esta práctica o esta mala práctica al acceso a la justicia. Pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo es que se relaciona el nepotismo con otros principios como la autonomía de gestión institucional, concretamente en la posibilidad que tienen las personas juzgadoras de designar a su propio equipo? Bueno, además es una facultad constitucional que tienen los juzgadores para designar al personal de su juzgado, de su tribunal o de su ponencia. Esto no se ha quitado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vieron con mucha facilidad poder nombrar a un pariente. Que voy a hacer un paréntesis y decir que los parientes no están vetados para entrar al Poder Judicial. Lo único que se hace y ahora se reglamenta con la nueva ley de carrera judicial y con la reforma a las leyes del Poder Judicial, la reforma judicial pasada, es que se reglamente el ingreso y que lo único que se está pidiendo y lo único que está reglamentando es que entren en la misma igualdad de condiciones que todo mundo. Por supuesto. Lo que pasa es que se vio que los titulares de órganos jurisdiccionales tenían un sentido patrimonialista del juzgado y de la institución. Entonces podían libremente nombrar. Cuando se empezó a notar que ya era abusivo el nombrar parientes, se empezó a triangular. Tu compadre nombra a mi hijo y yo nombro a tu hijo, que eran los nombramientos que se llamaban cruzados. Se reglamentaron y llegaron los triangulares. Entre 3 y entre 4 titulares se empezaron a nombrar. Con esa facultad constitucional y legal que tenían para nombrar a los jueces y a los magistrados, a los secretarios y a los oficiales, a los actuarios, al personal de su órgano jurisdiccional, es que se
vio el abuso y no vieron que realmente la gestión institucional que habían tenido, ¿verdad?, se degradó. Se degradó al extremo de que dejó de ser poco confiable muchas actuaciones judiciales porque las hacía el hijo de, el sobrino de, el cuñado de, el primo de, y que ese mismo titular podría tener, si era juez, de magistrado, a un papá, a un tío, y resolvían el mismo asunto, y eso es realmente poca credibilidad, pues, falta de legitimidad, y realmente si no llegaba a la corrupción porque no se tenía en ese momento, se presumía y el Poder Judicial debe no presumir de corrupción, al contrario, debe de presumir de honestidad. Y a mí me gustaría hacer énfasis ahí, licenciado, en el sentido de la corrupción, así como la maldad, por ejemplo, en términos psicológicos, no necesariamente es una determinación, no necesariamente es una cuestión que esté planeada. Existen incentivos, a veces lo suficientemente fuertes, para poder decantarse para ese tipo de acciones. Me imagino que el Poder Judicial de la Federación es precisamente el espacio donde está intentando incidir. Y por eso me gustaría preguntarle, ¿qué está haciendo el Poder Judicial de la Federación para combatir este fenómeno? Lo primero es que se está haciendo, se tomaron decisiones políticas, se tomaron decisiones internas en el Poder Judicial de la Federación con la aprobación del Plan Integral de Combate al Nepotismo. Creo, hay una frase taurina en dice, para ser torero, primero hay que parecerlo. Y también se dice de los curas, para ser cura, primero hay que parecerlo. Por supuesto. Yo creo que para ser juez, también primero hay que parecerlo en su actuación. ¿Cuál sería el objetivo de este plan, licenciado? Y entonces el plan integral es la creación, ¿verdad?, de un nuevo perfil del juzgador. Primero. Dos, la ampliación y fortalecimiento del servicio de carrera judicial. Hay un paso muy importante, que se crea la ley de carrera judicial, que no existía en la historia del Poder Judicial y en muchos países no se da. Uh-huh. Aquí, en la reforma judicial se separó la carrera judicial de la ley orgánica, y ahora el Poder Judicial tiene una carrera donde se hacen unos perfiles nuevos, se crean dos categorías que no existían anteriormente, y se hace más transparente lo que es el ingreso al Poder Judicial y los ascensos que se deben de dar. Se hace un padrón de relaciones familiares. ¿Qué es este padrón de relaciones familiares? Es un sistema electrónico donde todos los funcionarios y todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación de declarar, bajo protesta de decir verdad, todos los familiares que tengan dentro del Poder Judicial y todos los conflictos de interés que deben tener o que puedan tener. Y esta se va a ir perfeccionando cada 6 meses, se debe de actualizar. Si cada 6 meses puede decir uno, oye, fíjate que en Chetumal entró un cuñado mío, yo ni lo conozco, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, claro que puede haber algunos que no se saben, porque puede ser que entró sin conocerse, parientes que hay veces que ya acá hay familias que no se conocen. Pero la reconformación también de casos de contratación. Miren. Licenciado, permítame por favor hacer una breve pausa. Vamos a ver, por favor, acompáñenos a conocer la reseña de un libro que habla sobre las características de la etapa intermedia en el sistema de justicia penal acusatorio. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Regresamos. Si eres estudiante o especialista del derecho, este libro es para ti. Etapa intermedia, de la colección Temas Selectos del Sistema Acusatorio. En sus páginas encontrarás un análisis profundo de contenidos como el control de la detención por flagrancia o caso urgente,
la formulación de imputación, las medidas cautelares, el auto de vinculación a proceso y los actos de investigación. Aborda y desarrolla la teoría del delito y el sistema acusatorio. Plantea las características de la etapa intermedia del juicio, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, además del procedimiento abreviado y el juicio oral. Este libro incluye un apartado con la legislación aplicable en la materia y páginas electrónicas para una comprensión detallada. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Licenciado, hace un momento nos platicaba precisamente sobre el padrón de registro de familiares aquí en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, nos estaba también diciendo en qué consiste. ¿Podríamos continuar? Sí, es tener de una manera ágil todo el panorama de parentescos que se dan en el Poder Judicial. Yo le decía hace rato que no es que se cierren las puertas a los parientes, no. Bienvenidos los parientes en las mismas circunstancias que entran cualquier otra persona. Entonces, ese es el objetivo primordial, ¿verdad? Tener una actualización constante. Pero además vienen otros colaterales. Por ejemplo, los nombramientos. Hay dos categorías, sin quitar lo que es la facultad del juzgador para nombrar su personal. Lo que ahora se hace es los puestos, todos son concursables y afortunadamente se tiene la Escuela de Formación Judicial, que son los que dan la capacitación, la actualización y los exámenes. Los exámenes para que entre desde el oficial judicial en un concurso abierto totalmente a la población en general, es la primera rama el primer puesto en el escalafón del Poder Judicial. Entonces ahí tiene que ingresar esa persona también en el padrón. ¿Y quiénes son los parientes que tiene? El juez tiene la facultad para nombrar entre los 10 primeros lugares, ¿verdad? Tanto en los nombramientos de secretarios, ¿verdad? Los 10 primeros lugares del concurso. Y así hasta que se acaben los que tuvieron aprobado el concurso. Él puede nombrar el 7, el 8, el 9, siempre y cuando no sea pariente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo importantísimo. Privilegiar la meritocracia. ¿Verdad? Que entre por méritos una persona. Yo le voy a dar un ejemplo y me parece que la gente lo va a saber. El oficial judicial cambió y ahora es examen. Antes era libre y no obligaba a que fuera profesionista ni abogado en derecho. Había chefs, me consta, oceanógrafos. Había personal que estaba, actores que no tenían chamba en una televisor y se venían con acá. Entonces, ahora tiene que ser un perfil muy especializado, abogado, y eso trajo como consecuencia que la Escuela de Formación Judicial fuera activo en la carrera judicial y que explotara la carrera judicial de una manera seria. Por supuesto. Licenciado, me gustaría también resaltar en este elemento de la meritocracia y la cultura del mérito, siempre acompañado también de la igualdad de oportunidades y la paridad de género, por ejemplo, ¿no? Elementos también fundamentales de esta carrera. Pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué sigue para el Poder Judicial de la Federación después de la prevención del riesgo por conflicto de intereses? A ver, yo creo o siento que lo que debe de seguir, y sí se tiene contemplado, es la culturización de la meritocracia, la culturización al interior de lo que es el mérito, el buen perfil, la honestidad, la probidad, de tal manera que sea muy natural lo que se está haciendo y no que haya venido de una forma por medio de ley, por una reforma judicial, la nueva ley, y que está impuesta por ley. No, que sea gustosamente aceptable y que se sientan orgullosos
de que la meritocracia y el buen actuar de los juzgadores y de su personal es común en el Poder Judicial. También sigue el proceso de consolidación de esta política. Tiene un año. O sea, hay que consolidarla. Hay que consolidarla tanto con convencimiento como con las actuaciones que se están dando. Con los buenos exámenes transparentes, abiertos en la escuela judicial y tanto los nombramientos que se den también abiertos. Y yo creo que otro de lo que debe de venir es la potencialización de la escuela en todos los aspectos. Si se potencializa la escuela judicial, se potencializa lo que es el Poder Judicial en sí, la calidad, y nos vamos a ver muy transparentes y la sociedad va a empezar a recibirnos con gusto, que es la importante, recobrar el prestigio y la honestidad ante la sociedad del Poder Judicial. ¿Y qué papel juega la sociedad en esta implementación, en esta consolidación de la política de combate al nepotismo del Poder Judicial de la Federación? Primordial. Si la sociedad no confía en el Poder Judicial no funciona. El Poder Judicial funciona y tiene éxito si el justiciable, si va a vernos porque le están quitando su casa, porque necesita de alimentos, porque es golpeada la novia, la esposa, la pareja. Si no confían en que ahí, en el Poder Judicial, van a rescatar sus derechos humanos, te van a rescatar sus privilegios, te van a rescatar sus garantías, no funciona el Poder Judicial. Entonces la sociedad tiene que ser el sostén del Poder Judicial. Completamente de acuerdo. Y de hecho, en la Escuela Federal de Formación Judicial entendemos, como muy bien lo mencionaba, a la legitimidad pública del Poder Judicial como el sustrato diario de nuestras actividades. Licenciado Felipe Borrego, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted, pero sobre todo para darnos claves para entender esta materia que no solamente es amplia, es compleja y tiene muchísimos niveles. Gracias nuevamente. No, al contrario, fue con ustedes, estoy para servirles. Licenciado Felipe Borrego Estrada, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez, a través de la colección de carteles del siglo XX en México. Vamos a conocerlos. En los terrenos que estaba la encomienda de Hernán Cortés, es decir, el lugar donde los indios rendían tributo con productos y trabajo, posteriormente fue establecido un molino de trigo del hijo de Hernán Cortés, y en 1750, este lugar se convirtió en la primera fábrica de papel de América Latina, ahora el Museo Sumaya Loreto. El museo cuenta con una fabulosa colección de carteles publicitarios y calendarios populares del siglo XX. En México, ha existido una importante tradición gráfica desde el siglo XIX, que fue consolidada con la mirada de artistas como Manuel Manilla, Gabriel Vicente Gaona y José Guadalupe Posada, entre otros, que lograron tocar la sensibilidad del pueblo conformado por una minoría ilustrada y una gran mayoría de personas analfabetas, gente que no sabía leer ni escribir, pero que tenía un profundo interés por lo que ocurría en el país. En cierta forma, la gente estaba acostumbrada a vivir con las imágenes, pues era así como se enteraban del acontecer histórico y social. Desde luego, fue desarrollada una iconografía muy particular a través de los calendarios que era fácil adquirir y que alimentaban las fantasías de las clases media y popular. Estas imágenes, que parecieran sencillas y hasta ingenuas, tenían una visión del progreso muy idealista y creaban estereotipos de las y los mexicanos que podríamos decir que eran poco parecidos a la gente común y corriente. Entre los años 30 y 70 del siglo XX, Galas de México se convirtió en la principal editorial de calendarios e imágenes comerciales en algunos países de Iberoamérica. Los cromos fueron el trabajo colectivo de pintores, fotógrafos, dibujantes, impresores y clientes que buscaban plasmar el folclore y las tradiciones, pero también la vida moderna e intereses de actualidad, como el humor, la afición deportiva o el cine. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre los estereotipos que fueron construidos a lo largo de un siglo en nuestro país.
La entrada es libre todos los días del año y podrán disfrutar de diferentes exposiciones temporales. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.